Vamos a recordar lo que es la diferencia entre lo que es un edema agudo pulmonar y un edema cardiogénico y no cardiogénico. Hay una diferencia importante en cuanto a su fisiopatología. El edema pulmonar cardiogénico es ocasionado por un aumento de la presión hidrostática. Ya estoy grabando. Digo, los pellejos, pero sí que- ¿Quedó bueno o qué le falta? Bueno, bien. Una disculpa, doble. Estática va a ser la causante del edema agudo pulmonar cardiogénico. Y la presión oncótica es la que va a estar más afectada en la presión, en el problema de edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, en el edema pulmonar no cardiogénico, un problema inflamatorio que va a generar demasiada cascada de inflamación. Entonces va a actuar sobre lo que es calicreína, prostaglandinas, interleucinas. Toda esta cascada va a generar el edema agudo pulmonar no cardiogénico. Entonces aquí les menciono esto porque ahorita está muy de moda el edema no cardiogénico por el COVID. Entonces un paciente con COVID hace un edema pulmonar no cardiogénico, conocido como CIRA. Como CIRA. Entonces, el problema es un problema inflamatorio severo por una cascada de citocinas que hacen y esto va a generar que el pulmón se encharque de líquido, pero el líquido que es rico en proteínas. Rico en proteínas. Entonces, aquí tenemos la diferencia, puede ser sudado tras sudado, pues ahí la cuestión es que es un exudado. El problema del no cardiogénico es que es más difícil tratarlo, es mucho más difícil tratarlo porque hay para que se drene ese líquido que se produjo, va a ser difícil de drenarlo nuevamente. En cambio, en el cardiogénico, como es líquido, de acuerdo a la presión hidrostática, con mejorar las condiciones generales del paciente, con eso vamos a mejorar al paciente. ¿Ok? Bueno, pero síguele, Pamela, pues voy a quitar tribuna. Otra vez, ya me quitó, ya voy a adelantarle esta diapo. Bueno, ya dijo el doctor que en el edema cardiogénico es por aumento de la presión hidrostática, pero a ver, ¿por qué ocurre esto? Sofía, ¿me podrías ayudar a responder esto? Sí. Sea porque el ventrículo izquierdo es insuficiente o poco distensible, entonces esto va a ocasionar que haya una dificultad en el tránsito del volumen de la sangre. Entonces, como consecuencia, pues se va a aumentar lo que es la cantidad de sangre almacenada en los vasos pulmonares y pues así se aumenta lo que es la presión hidrostática. Muchas gracias. Exactamente. Y bueno, estamos viendo los mecanismos de formación. ¿Cuál es el mecanismo implicado en el edema pulmonar no cardiogénico? No sé, está por ejemplo ahí Marco. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Pues pues como ya habían dicho, el doctor pues se caracteriza por una lesión, ¿no? Generalizada en los capilares pulmonares que pues provoca el aumento de la permeabilidad a los líquidos y a las proteínas que conforman la sangre, ¿no? Exactamente. Entonces, igualmente hay paso de proteínas, no solo de agua como en el cardiogénico, sino ya también pasan proteínas y sustancias inflamatorias, ¿no? Vamos a ver, otros mecanismos de formación es la disminución de la presión oncótica de sangre, que no es un mecanismo principal, pero sí favorece a los otros mecanismos. Y en la disminución de la presión intersticial, que también se menciona que este es probablemente responsable de cuando se da un edema por vaciar rápidamente un derrame pleural o ayuda en un neumotórax. Y en la insuficiencia linfática, que es poco frecuente y también favorece en los otros mecanismos de formación del edema. Entonces, en la evolución clínica se divide en el Cincino de Castro de patología en 3 etapas. Primero, vamos a tener un líquido extravasado localizado en vasos y bronquios de pequeño calibre. Después también vamos a tener un aumento compensador del drenaje linfático, entonces como que no está tan mal el paciente aquí, sin embargo ya puede presentar un poquito de disnea de esfuerzo y estertores inspiratorios basales. Se supone que en la clínica podemos oír en el edema agudo pulmonar todos los tipos de estertores y sibilancias, roncos. Por la combinación de aire con el líquido es que se da esta formación de los estertores. En la segunda etapa, ya la capacidad de drenaje linfático se ve sobrepasado y se empieza a acumular progresivamente líquido a nivel del intersticio.
Entonces, aquí empiezan ya alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿no? En la difusión ya hay en la membrana capilar alteraciones y podemos ver a un paciente con datos de hipoxemia y acidosis progresiva. Entonces, aquí estamos viendo también qué estudios de laboratorio podemos emplear, como una gasometría que pues, se supone que cuando es una emergencia urgencia suelen salir rápido, ¿no? Entonces, nos puede ayudar en el diagnóstico y también saber cómo está el paciente. Vamos a ver que el paciente aquí ya puede tener taquipnea y en la radiografía ya vamos a ver datos de sobrecarga hídrica. Entonces, ¿por qué se da esta respiración rápida y superficial? Es porque hay un broncoespasmo y pues lo que hace es funcionar como un bombeo para facilitar la reabsorción del el líquido en los vasos linfáticos, ¿no? Sí, exactamente. Es para tratar de sacar el agua que hay en el intersticio, ¿no? La tercera etapa clínica sería que ya la presión en el intersticio es demasiado alta y ya hay congestión de los alvéolos, es decir, ya hay mucho líquido en los alvéolos y se va a manifestar por tos, expectoración de este líquido que va a salir en forma de un esputo ceroso rojizo y burbujeante, aumento de la disnea, los estertores van a ser audibles a distancia, el paciente va a tener cianosis, y también vamos a, si se llegase a hacer una radiografía de tórax, vamos a ver el típico patrón de alas de mariposa. Pero importante, ¿por qué se da la tos? ¿Cuál es la causa de la tos en el edema? Porque hay irritación en la mucosa bronquial por la congestión del líquido del mismo edema. Sí, muchas gracias. Muy bien, esta imagen nos representa las alas de mariposa. No sé si estoy bien, yo voy a tratar de hacerlo con pues aquí las herramientas de esto. Pero yo entendí que las alas de mariposa sería esta parte blanca. Acuérdanos que lo negro es aire, lo blanco es agua, ¿no? Entonces, aquí está. Esas radiopacidades son las que creo yo que representan las alas de mariposa. No encontré exactamente esa explicación, pero en esta radiografía sería eso, ¿no? A ver. Él quiere hablar con él. ¿Vale? A ver, Pamela. Ah, sí, dígame. Sí. Ok. En cuanto a radiografías, existen cuatro fases para determinar qué tan grave está tu paciente. En la fase 1, lo que se llama únicamente es la redistribución de flujo, y lo que va a incrementar aquí es que ustedes van a ver las líneas bronquiales redistribuidas en diferentes formas, en las cuales lo único que vamos a encontrar es eso, redistribución de flujo. En la segunda fase, la fase 2, vamos a encontrar lo que se llama cuernos de alce. Los cuernos de alce ya se van a ver ramificaciones importantes en el cual esa distribución de flujo lo que va a hacer es que va a crear grandes ramas de un bronquiolo, como si fuera un cuerno de alce. Ustedes como está el alce, de repente un cuerno y tienen varios cuernos alrededor. Así es parecida la imagen radiográfica en la fase 2. En la fase 3 tenemos las líneas B de Kerley. Perdón, en la fase 2 era también líneas A de Kerley. En la fase 3 es las líneas B de Kerley. Esa redistribución de flujo ya no se mantiene lateral, ya se pone en forma vertical o semivertical, en el cual se va a dirigir hacia las ápices pulmonares, hacia los ápices. Entonces, esa línea se va a llamar las líneas B de Kerley, que estas van a ser como una redistribución de flujo, pero vertical. Son líneas que se van a formar. Y en la fase 4 ya es la fase del alas de mariposa. Las alas de mariposa ya es el edema pulmonar como tal. Aquí nada más quisiera preguntarle que alguien, si me puede decir, ¿por qué el paciente no puede estar en decúbito dorsal? ¿Por qué el paciente no puede estar acostado? ¿Por qué tose más? A ver, ¿quién dice yo? Supongo yo que se mantiene o hay mayor presión torácica, torácica, y por sí como ya un aumento por el mismo líquido. Es por eso que a los pacientes se sugiere estar más sentados, como para que se les ayude a respirar más, ya que disminuiría un poco la presión. No, porque la presión es la misma, acostado o sentado.
el mismo líquido que tiene el tórax va a ser el mismo, no va a incrementar. No va a ¿No es incrementar. por la distribución del líquido al mantenerse acostado? ¿Ok? ¿Qué pasa con esa distribución de líquido? Pues como ejemplo podía poner lo mismo que nos dijo hace rato de la botella de agua. Al acostarse, pues esta se expande de otra forma en los pulmones. Así es. Entonces, nosotros tenemos receptores de tos en la parte superior de los ápices de los pulmones. Entonces, los ápices de pulmones no están acostumbrados a ningún agente externo como defensa del organismo. Lo que es bronquios, tráquea y la parte superior del pulmón están como defensas para que no haya ningún cuerpo extraño. Ustedes inhalan polvo y lo primero que van a hacer es toser, toser, toser para sacar ese polvo que están inhalando. Igual un cuerpo extraño que se les vaya a la vía aérea, lo primero que hacen es un broncoespasmo severo, tos importante, y eso va para expulsarlo. Lo mismo pasa aquí cuando hay edema pulmonar. Ustedes se acuestan, el líquido va a fluir hacia las partes superiores del pulmón en los ápices, y como no están acostumbrados a cuerpos extraños, lo que van a hacer es toser. Entonces el paciente tose con una fuerza impresionante que puede hasta romper capilares. Entonces por eso la clínica que ahorita supongo que Pamela va a hablar. Entonces, seguimos adelante. Sí, doctor. Bueno, en las radiografías, otros datos que quería mencionar que podemos observar es la lesión alveolar difusa, que es lo de las alas de mariposa, el que se resaltan las imágenes broncovasculares, porque hay aumento de lo que rodea, o sea, como un manguito de agua que rodea a estas estructuras en el intersticio. Y también lo de las líneas de Verde-Kerley. ¿Qué significan estas líneas, Rubén? ¿Rubén? Hello. Bueno, estas líneas nos representan el edema a nivel intersticial. Y también lo más característico van a ser las sombras algodonosas que representan los alvéolos ocupados por líquido. Okay. Okay. Jóvenes, los que entren a clases y dejen sus clases aprendidas y se vayan a otra cosa, mejor no entren, porque así se están quemando solitos y estamos tomando en cuenta sus nombres cuando los mencionamos y no responden y están como activos en la clase. ¿Okay? Doc, pero Rubén sí está, solo que su micrófono está fallando. Envió mensaje. Sí. Acabo de Okay. mandar mensaje, Doc. Sí, sí, está en la clase. Perfecto, es que muy bien. falló su micro. Doc, aquí hay unos les ejemplos aviso. de radiografías. Ok. Lo único que puede identificar, pues, o bueno, que hasta aquí lo dicen, ¿no? Las flechitas blancas son las líneas Verde-Kerley, que son, se van hacia las pleuras, hacia los lados, y son horizontales. ¿Qué más? Era también que se van hacia los ángulos costales. Eso es lo que, pues, creo que es muy fino de verlo, pero ya con la práctica lo vamos a ir aprendiendo. Sí, aquí las líneas, lo que pasa es que muchos libros ponen líneas B de Kerley únicamente, pero hay líneas A y B de Kerley. Las A son estas, las que se van hacia la región lateral, y las B van hacia la región vertical, o sea, hacia arriba. Hacia los cilios. Así es. Entonces, las líneas A de Kerley son las que se van en forma lateral. Ok, entonces, gracias. Si ves en la imagen, en la primerita del pulmón, esta, ahí tenemos las líneas B de Kerley. Las líneas van hacia arriba, vean. Sí, estas, ¿no? Así es. Y estas son las A. Las A de Kerley, ándale, son las que son laterales. Aquí se ven, ¿no? Son estas en la radiografía. Así es. Bueno, busqué un ejemplo. Este es de Google, la verdad no tengo la fuente, pero decía que era el mismo. No encontré mucho en los libros. Sí, realmente cuando se dan una placa radiográfica con un paciente que sea hipertenso crónico o que sea con EPOC o fibrosis pulmonar, lo van a ver fácilmente. Ok, gracias. Bueno, las diferencias ya las dijo, que va a haber para diferenciar cardiogénico y no cardiogénico, es que va a haber más proteínas en el no cardiogénico, es un exudado, ¿no? A diferencia de un trasudado. Y la redistribución de la circulación es porque el edema cae por gravedad y comprime los vasos más intensamente en las bases, y eso genera que se redistribuya la circulación a las partes más superiores, a nivel ileal o apical. Entonces, en el diagnóstico diferencial, ¿qué patologías habríamos que tomar en cuenta? ¿Puedo responder? Sí, adelante. Pues yo me imagino que alguna causa que sea de insuficiencia respiratoria, como el asma, el ESPOC, la neumonía,
Y por eso hay que tener en cuenta pues la anamnesis y la exploración física. Así es, para poder diferenciar adecuadamente, porque creo que va a estar muy difícil saber si es un trasudado o un exudado. A nivel alveolar no hay un estudio, ¿no?, que podamos hacer de emergencia, pero pues la clínica nos va a ayudar, la historia clínica adecuada y en la toma de laboratorios. Por ejemplo, si fuese un paciente con SIRA, por una neumonía o algo, podemos tener fiebre, cosa que no debería de haber en un edema cardiogénico, en un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, ¿no? O si se hace una PCR, pues no debería estar elevada, o demás variables de laboratorio que tendríamos que tener en cuenta, pero aquí por ser una emergencia, pues no se tomaba mucho en cuenta. Mencionaba que podemos pedir la gasometría, la biometría hemática, electrolitos séricos y medirlos, y ya, nada más. No sé si algún otro recomiendo, doctor. Ok, está excelente. Aquí nada más una pregunta, si alguien me puede contestar. ¿Cómo voy a diagnosticar un edema pulmonar cardiogénico de un no cardiogénico en una placa radiográfica? No sé si alguien pueda contestar esa pregunta. Difícil, por cierto. ¿Alguien se anima? A ver, algún Doctor, valiente. Ahí A está ver, Rubén. Rubén. Ajá. A ver, Rubén, vamos. sí, sí. Bueno, ¿puede identificarse al observarse quizá un ensanchamiento en el corazón? Ajá, uno Mm, torácico, quizá uno de los datos sugerentes. sí, pero la cardiomegalia, recordemos que la cardiomegalia no es aguda, esa es crónica. La Claro. cardiomegalia ya tiene tiempo, entonces puede que sea un dato clínico que tú dices, bueno, tiene cardiomegalia, yo creo que es cardiogénico, porque pues para que no sea cardiogénico, pues dices que el corazón está sano. Pero puede que te toque dos pacientes hipertensos de larga evolución y que tengan cardiomegalia los dos. Ya, ok, entonces. Doc, ¿le podría repetir la pregunta? ¿Sería cómo identificar el edema agudo en Ajá, una placa? el edema ¿Cómo cardiogénico, diferenciarlo? ajá, del no cardiogénico en una placa radiográfica. Ah, no cardiogénico. No. Yo no sé si Ah, no sé si puedo hablar. Ujú. Sí, No sé adelante, si Sandra. estoy en lo correcto, pero justamente lo decía que un diagnóstico diferencial puede ser que solo esté el líquido en los alvéolos y en el otro esté en el intersticio. Sí, pero ¿cómo sabes qué es intersticio y cómo sabes qué es alveolo? Pues en la radiografía, supongo que sí se ve, ¿no? No sé. Ujú. Pues igual decía que en el cardiogénico pues era más difuso, ¿no? O sea, sería como bilateral, y en cambio en el no cardiogénico, como va a ser como problemas del pulmón como tal, sería unilateral en una radiografía. Ok, bueno, no se Bueno, más largo. A disculpe, ver, bueno, sí. no sé si tenga relación. Bueno, yo había leído que al momento de observar una placa de pulmón, la infiltración que vamos a observar, cuando es un cardiogénico va a ser más central y cuando es uno no cardiogénico va a ser más a la periferia, la infiltración que se pueda ver pues en la placa de tórax. No sé si estoy en lo correcto. En parte. Lo primero que les voy a decir es que es muy difícil diagnosticar por placa radiográfica un edema cardiogénico de uno no cardiogénico. Eso es muy complicado. La única forma que ustedes pueden diferenciar es que tomen una placa lateral y la placa lateral verán que el no cardiogénico está más en la región posterior porque es más pesado. Entonces, como el paciente acostado, cuando se levantan, el líquido apenas y fluye muy lentamente hacia otras áreas. En cambio, cuando es cardiogénico, el líquido, como es denso, es rápido, rápidamente se acomoda a las partes, todo el pulmón cuando se levantan. Por eso es que cuando se acuestan les cuesta mucho trabajo respirar. Entonces, esa es la única diferencia que podemos encontrar. El no cardiogénico, por eso es que el tratamiento es la pronación. Entonces, los acostamos de cúbito frontal para que ese líquido se vaya hacia adelante y reclutemos el alvéolo en la región posterior. Entonces, ese es el tratamiento del no cardiogénico. Por ejemplo, en el COVID, el tratamiento es dejarlo en posición prono. En cambio, en el cardiogénico no es tanto problema eso. Rápidamente cambia de posición y no hay problema. Pero radiológicamente es muy difícil diagnosticarlo. Es muy difícil. Yo no puedo decir
es cardiogénico o no No, cardiogénico sí. o una placa radiográfica. ¿Ok? Sí, creo que eso igual, me falta decir que con hallazgos clínicos y la radiografía, pero diferenciarlo como tal entre ambos es muy difícil. Por eso es importante la clínica del paciente y pues ver sus antecedentes, ¿no? Si tiene ya hipertensión, ya tenía insuficiencia cardíaca, además. Muchas gracias por ese dato, que ese la verdad no está, creo que no está en ningún lado eso de cómo ayudar a diferenciar con lo de la de, con la Así placa es. lateral. Ujú, Gracias. sí, no viene Bueno, de hecho, no, no. Ok, sí. síguele. Bueno, el tratamiento. Suemi, estás en urgencias, tienes un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda aguda y ya confirmaste que tiene un edema agudo pulmonar con los hallazgos clínicos y radiográficos. Ya vas a salir de tu rotación. Ya te falta media hora. Te vas, lo dejas, se trata el edema. ¿Qué harías? ¿Cuándo se debe tratar el edema? Bueno, este paciente entonces sería un paciente que lo localizaríamos en un triage como una emergencia, ¿no? Porque pues pone en peligro la vida y pues va a requerir tratamiento inmediato y pues ingreso. Ah, muy bien. Una MIP responsable. Muchas gracias. Seguimos. Entonces, ya se queda, lo vas a tratar inmediatamente. ¿Cuáles serían los pilares en el tratamiento de urgencias en el edema agudo pulmonar? Yo lo voy a responder. Creo que Sí, adelante. serían oxigenoterapia y se puede utilizar, por ejemplo, fármacos como es la furosemida y los nitritos para poder reducir lo que es el aumento de precarga y poscarga que se encuentra en el paciente, como también utilizando lo que son los fármacos inotrópicos. Esto va a depender, pues, ya si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Sí, muchas gracias. Muy importante, ¿no? Tomar en cuenta esas consideraciones de la estabilidad hemodinámica. Entonces, lo principal es oxígeno y pues ver la forma en que no, o ya no se llenen de líquido los pulmones, o el líquido que ya tiene, pues tratar de ayudar a que salga, ¿no? De ese lugar para que haya una buena difusión de gases y no tengamos más complicaciones como acidosis o demás. Entonces, este es el esquema de tratamiento para el edema agudo pulmonar cardiogénico. En el caso del no cardiogénico se menciona que se debe tratar la causa subyacente. Entonces, si dijimos que había problemas de neumonía, sepsis o demás que podían causar el no cardiogénico, pues se debe enfocar el tratamiento en eso, ¿no? Pero me voy a enfocar yo en este que es el que venía en las referencias, que es el paciente con oxígeno, cuidar la posición, que ya vimos cuál debe ser. Se mencionaba que puede ser semifowler o totalmente en sedestación. Muy importante los signos vitales, monitorización cardíaca, checar la saturación de oxígeno, que tenga el acceso intravenoso, hacerle los estudios necesarios, pero pues no esperar los resultados, sino nada más para tener una base de cómo está el paciente y empezar el tratamiento. Si tenemos una tensión arterial de 70 a 100 o con datos de choque, vamos a iniciar el tratamiento pues, para la estabilidad hemodinámica, por ejemplo, con dopamina, ¿no? Y si tenemos de 70 a 100 sin datos de choque, de glutamina. No sé si el doctor quiera mencionar algunos cambios que haya en esto, porque pues, ya tiene unos añitos esta referencia. Sí. Y sí, doctor. Aquí hay un error ahí en el algoritmo que tienes. Ahí dice presión arterial sistólica mayor de 100. Ahí no puedes manejar antihipertensivos en un paciente que tenga menor de 100. Ajá. Entonces, mayor de 100, perdón. Entonces aquí, para manejar al paciente, el paciente que con edema pulmonar cardiogénico. Se corta, doc. A ver, ¿se me escuchan? Yo sí escucho. Bueno, ok. Entonces, perfecto, vámonos. Entonces, el problema principal del edema pulmonar cardiogénico es que el paciente llega con crisis hipertensiva. Es lo más frecuente. No todos, porque existen pacientes chocados con edema pulmonar cardiogénico, pero esos pacientes es que tienen una disfunción valvular severa o tienen una insuficiencia cardíaca severa, pacientes que ya están más para allá que para acá. Pero los pacientes que nos llegan a urgencias son pacientes con crisis hipertensiva o con insuficiencia renal, con edema pulmonar por exceso de líquido, o pacientes que tienen insuficiencia hepática. Entonces son pacientes que llegan con edema pulmonar cardiogénico por hipertensión. Entonces aquí
vemos que la nitroglicerina, hay una gama de tratamientos que se llama de primera línea y de segunda línea. No sé, Pamela, ¿qué medicamentos son de primera línea? ¿Nos puedes decir? La nitroglicerina, los nitratos, Ok, muy bien, es los nitratos, es una, otro. las furosemidas, los diuréticos de asa. Así es, furosemida de asa, que es Ujú. el segundo, muy En bien. la ¿Otro? elección. ¿Mande? Ok, ¿y el tercero? La morfina. Morfina, exactamente. Morfina, furosemida y los nitratos. Y aparte el oxígeno que es la cuarta, que es como que a todos los pacientes con edema pulmonar. Entonces, la primera línea es esa. Ustedes, desde el momento que llega el paciente y detectan un paciente con edema agudo pulmonar, cardiogénico, secundario, crisis hipertensiva, lo primero que van a iniciar es ponle oxígeno por mascarilla con reservorio. Nunca acuestes al paciente, nunca lo acuestes, siempre ponlo en semifowler, en sedestación si es posible. Su mascarilla, sedestación. Si le van a tomar la placa radiográfica, que sea placa portátil, no lo manden a rayos X, que llegue el técnico que le tome la placa en la cama del paciente. Eso es cuando ustedes tienen dudas sobre el diagnóstico. Pero por lo regular, el paciente que llega con, no sé, no vi, bueno, mi internet falla mucho, pero no vi si pusiste la clínica del paciente con edema agudo pulmonar, o si nos puede repetir qué síntomas presenta el paciente. Sí, cuando dije la evolución clínica, pues era tos, puede tener expectoración del líquido que hay en los alvéolos, entonces debe tener un esputo rojizo o asalmonado, puede tener disnea, puede tener cianosis, ¿qué más? Estertores, inclusive audibles a distancia, puede tener todos los tipos de estertores, crepitantes, sibilancios, roncus. Esa es la clínica. Ok, A ver si me falta excelente. algo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? Sí, doctor, que también se puede presentar diaforesis, mencionado que igual un poco de alteración en el estado mental y creo que eran esos dos los que quería mencionar. Ok, por supuesto. Entonces, es un paciente que llega totalmente inestable. Es un paciente que llega, si llega con estado neurológico adecuado o bien llega con deterioro neurológico ya por la hipoxemia. Un paciente que ya no puede hablar, habla entrecortado, ya no, ya, de hecho, cuando Muy llega, cansado, dice, ¿no? está muy cansado, habla y se fatiga demasiado, dice, doctor, ayúdeme. O sea, el paciente ya no puede hablar, ya está totalmente disneico, está con polimnea, es un paciente que tiene tos con expectoración a salmonelada, entonces la tos es rosácea, entonces tose y mancha toda el papel que lleva, color rosa, como si fuera sangre. Y ustedes escuchan el tórax y escuchan algo que se llama estertores en marea. Los estertores en marea son estertores roncantes generalizados, gruesos, en ambos hemitórax. Aquí no vamos a escuchar en las bases, no, vamos a escuchar en todo el hemitórax. Entonces, esa es la clínica del paciente que llega así y llega con crisis hipertensiva. Lo primero que dice es edema pulmonar cardiogénico. ¿Es intersticial o es alveolar? No me importa. No me importa porque lo que importa es el tratamiento, es sacar a ese paciente de ese estado. Entonces, aquí la cuestión es, primero le doy chance, por lo menos unos 20 a 30 minutos de tratamiento, y luego evalúo si requiere o no manejo avanzado de la vía aérea. Porque el problema de muchos médicos es que ven edema pulmonar y luego va el tubo a esos pacientes. Luego la ventilación. Entubar. Así es. Entonces son las manitas calientes que luego quieren intubar al paciente. Y ese es el problema, que luego el paciente se complica, hace neumonía asociada al ventilador, hace neumotórax, entonces hace muchas complicaciones. Por eso es que yo siempre les digo, hay que tener la mente fría en urgencias para no cometer errores. Entonces, la ventilación la aguantamos tantito, primero el tratamiento de primera línea. Lo que hacemos es pasarle furosemida 1 miligramo por kilo de peso. Si el paciente pesa 80 kilos, yo le paso 80 miligramos de furosemida. Le puedo poner hasta 100 miligramos si soy así como que medio acelerado, de que digo, quiero que mejore rápido. Le pongo 100, no importa. La furosemida es un medicamento que incluso lo pueden poner ustedes hasta 2 gramos y no pasa nada, porque va a responder de acuerdo a lo que el paciente requiera. Entonces, la furosemida lo que va a hacer es eliminar el líquido alveolar, va a mejorar el alveolo, saca el líquido del alveolo y lo va a eliminar. Entonces, en esa forma estamos ayudando al paciente ya a sacar el exceso de líquido que tiene.
En cuanto a la furosemide, es el único medicamento que se puede utilizar. No utilicen otro medicamento como, por ejemplo, acetazolamida, o luego quieren usar algún otro diurético como, ¿qué les puedo decir? Clorotiazida o cualquier tiazida. Entonces, hay dos medicamentos que son diuréticos de ASA, solamente diuréticos de ASA, que es furosemide y bumetanide. Son los dos. La bumetanide, que es mucho más fuerte que la furosemide, son 40 veces más potente que la furosemide. La furosemide viene de 20 miligramos ámpula. Entonces ustedes a la enfermera les dicen, por favor, póngale 80 miligramos. Y la enfermera se va para atrás y dice, doctor, son 4 ámpulas. Efectivamente, son 4 ámpulas, pásela. Y les pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se la paso? ¿En 1 hora, en 2 horas? No, digan, en bolo. Entonces se le pasa en bolo. Ustedes agarran las 4 ámpulas y se lo pasan en bolo en 10 segundos, 10 a 20 segundos en la vena. En esta forma ustedes están llevando ya a un nivel óptimo de diurético para que empiece a tener líquido. La otra es iniciarle los nitratos. Los nitratos se van a iniciar en forma sublingual inicialmente. Si hay nitroglicerina, se pone sublingual. Si hay sorbide, hay que poner sublingual. Pero se inicia el diurético, no, el nitrato IV en infusión continua. Entonces viene la nitroglicerina, que viene de 50 miligramos en 100 mililitros. Entonces ustedes la ponen directamente a la vena y le calculan la dosis. No sé si tengas ahí la dosis de 10 miligramos sublingual, dice aquí. Nitroglicerina, aquí está, 10 a 20 microgramos minuto IV. Entonces ustedes le calculan al paciente 10 a 20 microgramos que esté pasando de forma continua, y en esta forma ustedes van a manejar la TA, cuánto viene bajando la TA. Recuerden, hay que bajarle un 25% de TA en primera hora. Con eso mejora muchísimo el paciente. Ustedes bajen un 25% de la TA y con eso va a mejorar el paciente. Si no tienen nitroglicerina, bueno, pues usen isosorbide. Isosorbide en infusión continua igual. Isosorbide, que viene 1 miligramo mililitro. No, perdón, viene de 100 miligramos. Entonces, ustedes le pueden poner por mililitro. Ahí si es 5 mililitros, 6, 10 mililitros. Pueden pasarle hasta 20 mililitros si quieren por hora. Entonces, ahí no hay problema con el isosorbide. O bien, no tienen nitroglicerina, no tienen isosorbide, pues tienen nitroprusato de sodio. No importa, póngale nitroprusato de sodio. En la dosis dijimos máxima 10 microgramos por kilogramo de peso. Entonces, ustedes calculen entre 1 a 2 microgramos por kilo de peso minuto, y con eso lo van a mantener en una presión arterial adecuada. No tienen ninguno, pónganle el que ustedes tengan, no importa. Si tienen esmolol, si tienen nalaprilato, si tienen labetalol, cualquier otro antihipertensivo, no importa. Ok, y el otro medicamento de primera línea es la morfina. La morfina, que no es para el dolor, acuérdense, la morfina no es para el dolor. Entonces, bueno, creo que ahí Pamela quiere preguntar sobre los efectos. No sé, a ver, te dejo, Pamela, que sigas. Yo viendo, perdón, nada más para afinar ese detalle, ¿cuál es el mecanismo de acción de la furosemida? Yo respondo. Sí, Va a actuar a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y pues va a bloquear el transportador sodio-potasio cloro, y de esta manera va a inhibir la reabsorción de cloruro de sodio. Ok, muchas gracias. Y en cuanto al mecanismo de acción de la morfina, ¿y en qué casos tiene mayor utilidad? Pues ¿yo la puedo responder? Sí, dale, Ana. Bueno, va a ser un agonista de los receptores opiáceos del cerebro y la médula espinal, ¿no? Y pues en este caso podríamos utilizarlo cuando pues hay dolor, ¿no? Cuando hay una isquemia miocárdica dolorosa. Así es, muchas gracias. Otros efectos, como dijo el doctor, no es tanto para la analgesia. Se menciona que ayuda a bajar la angustia del paciente que tiene por la disnea, pero lo más importante es que ayuda a disminuir la precarga y a disminuir la poscarga, porque es un vasodilatador arterial leve y disminuye el tono venoso. Entonces, nada más igual tener cuidado de no usarlo, de usarlo cuando el paciente tenga más de 100 milímetros de mercurio de tensión arterial.
Que así es. Nada más, pues resumí aquí lo que creo que usted lo dijo todo así bien. Son las indicaciones médicas, ¿no? ¿Cómo lo podríamos dejar al paciente? Ahí está la nitroglicerina, los diuréticos y pues ya lo que se vaya necesitando, ¿no? La morfina. No sé si está bien la dosis de morfina, ese de 2 a 5 miligramos IV. Sí, exactamente. El problema, iba a mencionar la morfina, es que no la tenemos. Aquí en México la morfina está muy restringida. Entonces ustedes busquen morfina y difícilmente lo van a encontrar. Uno que otro hospital la tiene y si la tienen en vía oral. Entonces la morfina nosotros utilizamos siempre nalbufina o buprenorfina, que es un análogo de la morfina. Entonces no funciona igual, pero le ayudan algo. Entonces, como su efecto principal, nada más relajante de músculo liso venoso, lo que ayuda es que mejora la circulación a nivel bronquial, a nivel capilar pulmonar. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, además que provoca una broncodilatación a nivel pulmonar. Entonces, eso nos ayuda bastante. Sí. Ok, esa es primera línea. ¿Y de segunda línea qué tenemos? Nada más tengo esto. Bueno, ok. Pon tú que dices, bueno, está bien, ya le puse todo eso y mi paciente no responde. Entonces, si el paciente no responde, tenemos segunda línea. Segunda línea ya podemos utilizar los betagonistas. En este caso podemos utilizar nebulizaciones con salbutamol, salmeterol. Entonces podemos utilizar de segunda línea también las antinas. En este caso una infusión con metiljantinas como el caso de minofilina. Entonces la minofilina se puede utilizar. Y otro medicamento que también es segunda línea, que no es de primera línea, es el sulfato de magnesio, como relajante del músculo liso bronquial. Entonces, en esta forma podemos nosotros ayudar al paciente a relajar el músculo liso bronquial y además de bajarle la presión. Si el paciente no mejora y persiste todavía con dificultad respiratoria, con hipoxemia, a lo mejor la presión ya le bajó, pero sigue todavía con dificultad respiratoria, estamos hablando de un edema agudo pulmonar franco con congestión alveolar. Entonces, este paciente sí requiere de manejo avanzado de la vía aérea. Es un paciente que ya le dimos chance, le dimos tratamiento y no respondió. Pues entonces vamos a manejar la vía aérea ahora sí, porque ese paciente va a fallecer en cualquier momento si lo dejamos así. Entonces, aquí la diferencia que yo quiero mencionarles es que ustedes sepan que cuando el paciente responde es porque el edema agudo pulmonar es intersticial. Doctor. Es intersticial, ¿sí? Ay, perdón, ya se va a cortar la sesión. Muy bien. Vamos a crear otra. Ahorita. ¿Falta mucho? ¿Ya acabamos, no? No sé, pero ya no Sí, ya el último. Había puesto ya